Vamos a estudiar la palabra del Señor y el pasaje que nos toca estudiar en esta noche es Lucas capítulo 22 y vamos a estudiar del verso 63 al 71 que lo leímos hace un momento, ¿recuerdan? Lucas capítulo 22. Estamos llegando al final del Evangelio de Lucas. Estamos en el último segmento. Nos falta solamente el capítulo 23 y el capítulo 24. Ya habremos estudiado a lo largo de varios años ya el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. El sermón de esta noche se llama Inicia el pago por nuestra redención. Inicia el pago por nuestra redención. Lucas capítulo 22 del 63 al 71. Vamos a orar. Señor Dios, le agradecemos nos haya permitido orar, interceder unos por otros y también por necesidades generales de la iglesia. Le rogamos también, Señor, le agradecemos, Señor, que usted nos haya permitido adorarle a través de los cantos y a través de la lectura de su palabra. Ahora le suplicamos con humildad, en el nombre de Jesús, que usted nos permita estudiar su palabra. Le suplicamos que el Espíritu Santo en esta noche nos capacite para poder comprender su palabra y explicarla. Se lo suplicamos humildemente en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el pasaje que tenemos delante nos conduce al momento más oscuro de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Salvador, vivió las horas más oscuras en su carne, previo y durante la cruz. La realidad es que el sufrimiento tuvo que haber sido en verdad sumamente duro. Y lo que estamos viendo aquí en este pasaje es el inicio del pago por nuestra redención. Aquel que creó los cielos está siendo ahora tratado con desprecio. Aquellos que recibieron la vida de parte de Él ahora se burlan. Y ahora ellos se atreven a levantarse como el juez o los jueces del Creador de todas las cosas. Aquel cuya palabra sostiene todas las cosas, ahora es golpeado. Ahora es ridiculizado. Ahora su palabra es puesta en duda. El Hijo eterno de Dios, Dios el Hijo hecho carne, ahora sufre a causa de los pecados de aquellos a quienes vino a redimir. Aquel que es la verdad misma es llevado ante hombres que ya han decidido a través de mentiras condenarlo. Dice la Escritura, ¿se acuerdan que estudiábamos el domingo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Toda su creación es sostenida por Él. Y estas personas que fueron llamados a la vida por Él mismo, ahora se burlan, ahora lo golpean, ahora lo juzgan de manera injusta. Veamos el texto, hermanos. Cristo soporta la vergüenza por causa de nuestro pecado. El pasaje comienza diciendo, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, ¿y qué cosa? Y lo golpeaban. Los hombres que custodiaban a Jesús, su trabajo era única y exclusivamente vigilar, que él no se fugara. ¿No es así? Sin embargo, ellos van más allá y no solamente se burlan, sino que le golpean. Así que estos hombres se atreven a levantar su voz y a levantar su mano en contra
del que sostiene la vida. Dice el texto que se burlaban, le golpeaban y le cubrían el rostro y le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? No encontramos aquí simplemente la crueldad humana, sino una manifestación de la profundidad del pecado. Lo que estamos viendo son los corazones duros, los corazones llenos de maldad, el pecado en su expresión máxima, golpeando al creador de todas las cosas, a aquel que sostiene la existencia, aquel que ha venido a redimir. El corazón natural, hermanos, no se somete nunca al gobierno de Dios. Aquel corazón que no ha sido redimido, no solamente no ama a Dios, sino le desprecia. Desprecia su palabra, desprecia su poder y desprecia sus hechos. Y es exactamente lo que estamos viendo en esta narración de Lucas. Antes bien, rechazan, ridiculizan y desprecian al Santo Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo permanece listo para ser sacrificado. Él no corre, Él no contesta, Él no entabla un alegato en contra de los que le escarnecen. Él con silencio está siendo llevado al matadero. No responde con violencia, no busca bajo ninguna causa escapar, no pronuncia ninguna clase de amenazas. El Cordero se entrega voluntariamente. Lo estudiábamos semanas atrás, cuando el Señor declara de manera firme y categórica: nadie me quita la vida, yo la doy, yo la ofrezco, yo la entrego. Su silencio, hermanos, no es bajo ninguna circunstancia signo de debilidad, sino un signo de obediencia perfecta. Jesús, desde la eternidad y hasta la eternidad, ama hacer la voluntad del Padre. Nada le produce mayor gozo, nada le produce mayor alegría que hacer la voluntad de Dios el Padre. Y Él en la eternidad pasada, junto con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, habían pactado el pacto eterno de redención. Y Él, con alegría plena, obedece a aquel que le envió. El pecado, hermanos, nos hace culpables delante de Dios, pero Cristo se presenta para ocupar el lugar del culpable. En su sufrimiento vemos la seriedad de nuestra rebelión y al mismo tiempo la grandeza de su misericordia. Nosotros tenemos una idea muy humana acerca del pecado y nunca nos damos cuenta de lo terrible que en realidad es el pecado. El pecado no es un asunto de ética o de falta de ética. El pecado no es un asunto de falta de moral. El pecado no es un asunto de debilidad de carácter. El pecado en realidad es un asunto verdaderamente serio. El pecado no es otra cosa más que la conducta de la criatura desafiando a su creador, a un creador que es santo, perfecto y puro. Y la criatura decide voluntariamente entregarse a todo aquello que el Creador le mandó no hacer. Eso es el pecado. Es un desafío al Creador, un desafío a la santidad de Dios, un desafío a la soberanía de Dios, un desafío al propósito eterno de Dios. Eso es el pecado. No es una debilidad de carácter, no es un defecto. Es que tengo defectos.
no es un defecto, es un desafío. Y es tan serio el asunto. Y somos tan inútiles los seres humanos para resolverlo, que no había otro camino, sino solamente que Dios el Hijo se encarnara y fuera a la cruz, siendo completamente Dios y siendo completamente hombre. Número 2. Cristo es rechazado por los hombres que aman las tinieblas. Al amanecer, dice el texto, el verso 66, cuando era de día, al amanecer, los ancianos, los sacerdotes y los escribas se reúnen. Le preguntan si Él es el Cristo, pero no buscan conocer la verdad, buscan una razón para condenarlo. Jesús les dice en ese mismo verso, si yo les respondo, ustedes no van a creer. Están preguntando como si fuera una trampa para condenar. Así actúa el corazón endurecido. Puede escuchar la verdad y, aún así, resistirse a vivir en esa verdad. ¿Cuánta gente conoce de la palabra? ¿Cuánta gente fuera de la iglesia han dedicado tiempo a estudiar la palabra para criticarla, para cuestionarla, para encontrarle defectos? Y muchas de esas personas dedican horas al estudio de la Biblia, no para vivir en la verdad de Dios, sino para cuestionar a Dios. Están cerca, pero no son salvos. No pueden ver a Dios, no pueden reconocer la palabra de Dios, ni pueden reconocer la verdad de Dios. Pero no solamente hay personas así fuera de la iglesia, sino también hay personas así dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que creen ser salvos y no lo son. Que escuchan la predicación de la palabra rutinariamente, domingo tras domingo, pero sus vidas permanecen llenas de pecado. No hay dolor por el pecado, no hay vergüenza por el pecado, no hay fruto digno de arrepentimiento. Como estos líderes de Israel, que practicaban los sacrificios, que conocían la ley de Dios, que habían sido puestos como líderes para cuidar y salvaguardar la espiritualidad de la nación, pero no conocían a Dios. Vivían llenos de pecado. Y si algo, hermanos, debemos de cuidar nosotros, los creyentes hoy en día, es convertirnos en personas así. Personas que creen que son salvas, sin ser salvas. Personas que se conforman con conocer la palabra, pero no vivir en la palabra. El corazón que no ha sido renovado, que no ha sido justificado por Dios, es un corazón que siempre se va a engañar a sí mismo. Y nosotros debemos de tener cuidado de ello. Y estos hombres literalmente vivían en el templo. ¿Se acuerdan aquel salmo donde David dice que son dichosos los que habitan en la casa de Dios? ¿Recuerdan? ¿Cuánta dicha hay en estar en la casa de Dios? En vivir en la casa de Dios. Estos hombres literalmente pasaban horas en su trabajo en el templo. Y sin embargo, no conocían a Dios. Muchos de estos hombres, especialmente los escribas, pasaban horas leyendo los rollos de la ley y sin embargo no conocían a Dios. Hoy nosotros debemos de tener un cuidado de esto. Hermanos, Cristo no necesita defensores ante los hombres injustos. Su identidad, hermanos, no depende del reconocimiento humano. Él sabe quién es
¿Y hacia dónde se dirige? Hacia la cruz, donde cumplirá el propósito eterno de Dios. Mas Él herido fue, ¿por qué cosa? Por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Él iba voluntariamente a la cruz, en un acto de obediencia. Juan así lo declaró al inicio del ministerio del Señor, ¿no es así? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces pensamos que el ministerio de Jesús fue un ministerio de sanar enfermos. Quien cree eso no entiende el Evangelio. A veces pensamos que el ministerio de Jesús fue un ministerio de ayudar a necesitados. Quien cree eso no entiende el Evangelio. El ministerio de Cristo en la tierra fue la redención. Y Él caminó siempre hacia la cruz, en obediencia perfecta y santa a Dios el Padre. Perdemos el tiempo cuando predicamos desde el púlpito o en las calles un mensaje social. ¿Debemos ayudar a la gente? Sí, sin duda. Pero no es ni por mucho a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a predicar el Evangelio de Cristo, porque solo en Él hay redención. Porque el problema del hombre, recordemos hermanos, no es la enfermedad del cuerpo. El problema del ser humano no es la escasez de trabajo o de recursos económicos. El problema del ser humano es que está enemistado con Dios. Y hay condenación sobre su vida. Nosotros no podemos hacer otra cosa que Cristo no hizo. Y Él predicó el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino lo llevó a la cruz. Y nosotros, como el apóstol Pablo, debemos de predicar a Cristo y a ese crucificado. Pablo agregó después en sus cartas, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Porque el que no cree ya es condenado. Dice Juan. Así que Cristo camina hacia la cruz. Delante de estos hombres perversos que creen ser los guardianes de la palabra de Dios. Y nunca se dieron cuenta que vivieron sus vidas enemistados en contra de Dios. Nunca se dieron cuenta que caminaron en la dirección opuesta a la cual caminaba el Señor. Punto 3. Cristo es el Hijo glorioso que será exaltado. Jesús declara que desde ese momento el Hijo del Hombre será, ¿qué cosa? Sentado a la diestra del poder de Dios. ¿No dice así el texto? Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios, dice el pasaje. ¡Qué contraste! Los hombres lo humillan. Los hombres tratan de ridiculizarlo. Pero Él dice, el Hijo del Hombre desde ahora estará sentado a la diestra del poder de Dios. Los hombres lo juzgan, pero Él será el juez. Los hombres lo consideran digno de muerte, pero el Padre lo declara digno de toda gloria. Recordemos que Jesús, cuando se despoja, no se despoja de su naturaleza. Ya hemos predicado esto en muchas otras ocasiones, ¿lo recuerdan? Él es completamente Dios, aunque al mismo tiempo es completamente hombre. De hecho, la Escritura dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos hombres no podían ver la gloria de Dios en Cristo. Sus ojos estaban cerrados. Por eso trataban de avergonzarle, porque sus corazones llenos de pecado y endurecidos
corazones que no habían sido regenerados por Dios. No podían no solamente entender, sino no estaban dispuestos a reconocer que delante de ellos estaba el Redentor. Aquí encontramos esperanza, hermanos, para el creyente. Nuestra salvación no descansa en nuestros méritos. Si la salvación descansara en nuestras capacidades, no podríamos nunca ser salvos, porque no tenemos capacidad para ser salvos. Descansa en Cristo. Descansa en la obra perfecta de Cristo, que soportó las burlas, soportó los golpes, soportó la vergüenza, soportó un juicio injusto, siendo Él juez justo de todos. Nuestra salvación entonces solamente descansa en su obra. El mismo Señor que fue humillado por nosotros, reina con autoridad. El Señor está sentado a la diestra del Padre y Él reina. No reinará, Él ya reina. Reina con poder y reina con autoridad. Fallan tristemente muchos que esperan un reino que va a venir. El reino ya vino, ya está aquí. La iglesia es parte del reino, tú eres parte del reino, y el Rey del reino reina con poder y gloria. No es algo que va a suceder, sino es algo que ya está sucediendo. El Señor mismo lo declara. A partir de ahora, el Hijo estará sentado ¿en dónde? A la diestra del poder de Dios. Él ya reina. No va a reinar, Él ya reina. Nuestro Redentor reina. Nuestro Redentor gobierna. Nuestro Redentor es juez justo. Nuestro Redentor es el camino, la verdad y la vida. Y está exaltado en la misma presencia de Dios. No vendrá a suceder apenas, sino ha sucedido ya. Él es el Rey. Todo está debajo de sus pies. Cualquiera que enseña otra cosa o que pretenda entender la Escritura de otra manera, falla. Porque nuestro Señor, nuestro Redentor, gobierna ya. Por tanto, hermanos, contemplemos a Cristo con fe. Arrepintámonos de nuestros pecados. Abandonemos toda confianza en nuestra propia justicia y refugiémonos únicamente en Él. Rechacemos siempre todo pensamiento que nos haga creer que hemos hecho algo bueno. Rechacemos todo pensamiento que nos haga creer que hemos dicho o actuado de tal forma que con ello ganamos el favor de Dios. Rechacemos todo pensamiento que pretenda hacernos creer que a través de nuestro esfuerzo hemos ganado salvación o hemos ganado santidad o hemos ganado justicia. Es solo por la obra de Cristo. Nuestras obras no tienen participación alguna en todo esto. Es el puro afecto de su voluntad. Así lo declara Efesios. El Salvador, que fue despreciado, ahora es glorificado. El que fue golpeado por pecadores es aquel ante quien toda rodilla se doblará. Y eso sí está por delante. Eso sí está por venir. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él es el Rey y reina. Que Dios nos conceda un corazón quebrantado por nuestro pecado, una fe firme en Cristo,
y un amor profundo por aquel que, siendo perfectamente justo, sufrió en lugar de los injustos para llevarnos a ti y a mí delante de Dios.